Hace 150 años, Carlos Marx escribió: "El salario por unidad es la forma de salario que está más en armonía con el modo capitalista de producción". Hoy, en pleno siglo XXI, el capitalismo parece querer recuperar ese trabajo a destajo con la mal llamada economía colaborativa. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Bueno, bienvenidos al primer episodio de este podcast que se va a tratar de distintos conflictos, lucha de clases, transformaciones en la forma del trabajo en pleno siglo XXI. Hoy vamos a empezar con un conflicto que está en curso al momento de grabar este episodio. Estamos hablando de comienzos de junio del año 2023, que es la huelga de guionistas en Estados Unidos. Se trata de la huelga más importante, en realidad la primera en los últimos 15 años, la anterior había sido en 2007-2008 y había durado más de 3 meses. Y esta huelga nos interesa, o me interesa para este primer episodio, porque expresa, tiene sus raíces, sus fundamentos en una nueva forma de explotación, en un nuevo modelo de negocios, no tan nuevo, pero que está aflorando en los últimos años y que afecta no solo al sector de la industria audiovisual, de los estudios de Hollywood, que hoy nos llaman la atención, ¿no?, por las grandes figuras que se suman a las protestas, pero que tiene raíces más profundas y que expresa otras cosas. Para ponerlos en contexto rapidito, el sindicato de guionistas de Estados Unidos, que es el Writers Guild of America, disculpen mi inglés, el WGA para resumir, tiene una serie de demandas que están muy relacionadas con estas transformaciones de la industria y también cómo se modificaron los consumos culturales producto, ¿no?, de la emergencia principalmente de las plataformas de streaming, que hoy son la principal forma de consumo de series y películas, ¿no?, mucho más que el cine mismo o que la televisión. Sin por esto decir que esos medios de comunicación estén muertos ni nada por el estilo, pero sí las plataformas de streaming han ocupado un lugar preponderante a la hora de consumir ese tipo de productos culturales. Y una de las cosas que ha generado esto es, por ejemplo, la producción de miniseries de pocos capítulos. Esto ha hecho que, por ejemplo, el trabajo de los guionistas, cuando son contratados para algún tipo de producción, sea mucho más breve y la paga más baja. Si, por ejemplo, producís una serie de 8 capítulos, no es lo mismo que producir, como era en la vieja época televisiva, temporadas de 23 episodios, 24, bueno, y pensando en varias temporadas. Acá se produce una vez una miniserie de 8, se terminó y se acabó. Entonces ahí hay un primer reclamo que tiene que ver con garantizar condiciones mínimas de estabilidad laboral, con tiempos mínimos de contrato. Es decir, bueno, si me vas a contratar para una producción, tenemos que hablar de una cantidad de semanas mínimas, con un pago mínimo, con derechos laborales mínimos. Un dato importantísimo, que no me quiero olvidar, es, en Estados Unidos por lo menos, todos los guionistas y las guionistas trabajan bajo el convenio del sindicato. El sindicato es muy poderoso por eso, porque su convenio colectivo se aplica a todo el sector, o en gran medida, y para ser parte del sindicato hay que haber producido una cantidad de series o de películas mínimas. O sea, no es que cualquiera que empiece a escribir pueda acceder al sindicato. Y efectivamente todos quieren ser parte, ¿no?, porque es un sindicato poderoso que garantiza una serie de derechos. Otro reclamo que hay de parte del sindicato de guionistas tiene que ver con el uso de la llamada inteligencia artificial, algo que las patronales se están negando a discutir, y lo que ellos plantean es, bueno, queremos charlar cómo se va a utilizar eso, ¿no? El temor es que se le pida a las inteligencias artificiales que escriban guiones o al menos un borrador que luego sea trabajado por otros guionistas, pero de nuevo es menos puestos de trabajo, menor tiempo de trabajo. Y además algo importante, que es que en Estados Unidos hay un fallo de la Oficina de Derechos de Autor que establece que todo producto que sea hecho total o parcialmente con inteligencia artificial no tiene derechos de autor. Es decir, los guionistas que trabajen en un boceto de una inteligencia artificial no van a tener ninguna posibilidad de reclamo a futuro si esas ideas son robadas, plagiadas, etc. Y otro tema muy importante es el del pago de los derechos de retransmisión. ¿Qué es esto? Históricamente,
cuando alguien escribía, incluso esto sucede con los actores también, cuando actuaban, participaban de alguna serie o película, más allá del pago por el trabajo inicial, cada vez que esa serie se retransmitía o la película se volvía a pasar en televisión, etcétera, las personas que habían trabajado recibían un pago menor al inicial, por supuesto, pero en algunas series muy exitosas como Friends, por ejemplo, sus guionistas todavía siguieron cobrando muchos años después por las retransmisiones en televisión. ¿Qué pasa? Con las plataformas de streaming no se estableció esto. Es decir, quien produce alguna serie muy famosa que sale exclusivamente para streaming, cobra por ese trabajo inicial y después no ve un peso más, $1 en este caso, por las millones de reproducciones que pueda tener a nivel mundial, ya sea en Netflix, en HBO Max, en Disney Plus, no sé si decirle Disney Plus, Disney Plus, bueno, sabrán disculpar, etcétera, ¿no? Todas las demás plataformas. Y esto parece un tema menor, pero es el eje prácticamente principal del conflicto. ¿Y por qué digo que es el eje principal del conflicto? A ver, según el sindicato, el WGA, todo lo que ellos reclaman, que tiene que ver con cuestiones salariales, su salario se redujo en los últimos años un 4% en promedio, pero sin tener en cuenta la inflación. Si tenemos en cuenta la inflación, que en Estados Unidos existe, la caída es del 23%. Entonces, el sindicato lo que dice es a las empresas, con $429 millones al año, resuelven todas nuestras demandas. Todo lo que le estamos reclamando ahora se resuelve. $429 millones parece un montón, pero es, por ejemplo, la mitad de lo que recaudó Top Gun Maverick o Black Panther Wakanda Forever, ¿no? Con la mitad de lo que recaudaron esas películas, una película, resuelven el conflicto. Y además un conflicto que les está costando millones de dólares, porque bueno, hay producciones paradas, porque las acciones de esas empresas están cayendo, productos de que no están produciendo nada y demás. Entonces, ¿por qué no ceden? ¿Por qué hay una resistencia tan feroz de parte de los estudios? Bueno, lo básico, lo elemental y que probablemente repitamos mucho en este podcast es cualquier conflicto laboral, la patronal siempre tiene el objetivo de disciplinar a los trabajadores y que entiendan que no pueden reclamar nada, ¿no? Pero, más allá de ese objetivo que va a estar siempre en cualquier conflicto laboral sindical, hay algo más importante y que tiene que ver con el kit de este mercado, de este modelo de negocios, que es la falta de transparencia. Andrew Wolf, un profesor de la Escuela de Relaciones Laborales Industriales de la Universidad de Cornell, escribió una nota sobre este conflicto. Y él decía que lo que exige el sindicato, que es por ejemplo que digan cuántas reproducciones tienen las películas y las series para pagarles los derechos de retransmisión, amenaza el mito central de la relación de las empresas de streaming con Wall Street, que es que solo importa el crecimiento de las suscripciones, no de la rentabilidad. Y esto hay que explicarlo un poquito. Efectivamente, ninguna de estas empresas de streaming que nosotros consumimos en nuestros hogares difunden los datos de cuánta gente ve lo que hacen. La única que lo empezó a hacer el año pasado fue Netflix, pero solo te cuenta, no sé si el año pasado o el anterior, pero solo te cuenta el primer mes. Después del primer mes no dice más cuántas son las reproducciones que tienen sus películas, sus series, o las películas y series que él levanta, por la que paga los derechos. Y en cambio, su discurso público, el discurso público de todas estas compañías, es que lo que cuenta son las suscripciones. Si yo gano suscripciones, en algún momento voy a ser rentable, entonces van a los mercados financieros, principalmente a Wall Street, y dicen inviertan en esta compañía porque estamos creciendo en suscriptores. Pero el problema es que estas compañías no son rentables, cierran con los números en rojo. Hace años, todas, incluida Netflix, que es la principal a nivel mundial, la pionera, cierra con números en rojo y aún así siguen funcionando y siguen recibiendo dinero. Y esto lo que provoca es que los CEOs, las juntas directivas de estas empresas y sus accionistas ganen millones de dólares en dividendos, producto de esta timba financiera, pero que no se asienta en la economía real, digamos, la producción efectiva del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Para los empresarios, para los dueños de estas plataformas de streaming, el trabajo de los guionistas, el trabajo en general,
no es su principal fuente de ingresos. Su fuente de ingresos no está en el set de grabación, en el estudio, en donde sea. Está en Wall Street. Está en la bolsa, está en el timbeo para poder seguir generando una burbuja que les permita seguir sacando dividendos mientras se pueda y bueno, y va moviendo. Digamos, y esto no es mera especulación, digamos, las empresas, hace poco, por ejemplo, Warner Bros. Discovery, que es la dueña de HBO Max, sacó un comunicado oficial donde dijo que, bueno, están contentos que van a ser rentables en 2023 y no en 2025 como tenían previsto. Y para explicar por qué creen que van a ser rentables, dicen que es porque sumaron 1,5 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2023. Y esto lo hacen además mientras están achicando brutalmente los productos. Digo, HBO, quienes tengan HBO Max, ha bajado películas, series, está echando gente. Incluso, bueno, hay un caso para mí paradigmático, que es que por apoyar la huelga de guionistas, le cancelaron el contrato a David Simon luego de 25 años. David Simon, es el tipo que hizo The Wire, una de las mejores series de la historia, o que también escribió o participó de alguna manera en The Deuce y The Plot Against America. Se las recomiendo todas las que mencioné, también ha hecho otras cosas, pero digo, producciones que le han ido muy bien, que son originales, que han en algunos casos transformado la forma de hacer series o han marcado una época. No les importó, digamos, porque no les importa el contenido, porque no está ahí el negocio. Digo, y esto mismo que mencionaba de Warner Bros. Discovery, que son los de HBO, lo está haciendo Disney. Hace poco presentó un plan de negocios a sus accionistas y la propuesta es tener menos contenido, más publicidad y aumentar las tarifas. O sea, cada vez un producto de menor calidad, pero bueno, mientras les reditúe económicamente. Nada, se trata de una lógica. Bueno, perdón, me estaba olvidando del más importante, Netflix. ¿Por qué Netflix? O una de las razones por las que Netflix el año pasado empezó en algunos países del mundo a prohibir que se compartan cuentas fuera del mismo hogar. Porque de esa manera Netflix en 2022 por primera vez había perdido suscriptores y eso hizo que cayera en la bolsa sus acciones y entonces que fuera amenazado su negocio. Entonces, para revertir eso, prohibió compartir cuentas y eso hizo que mucha gente efectivamente contratara el servicio en distintas casas porque ya no podía tener Netflix. Entonces logró revertir esa situación y crecer levemente y nuevamente recuperarse en cantidad de suscriptores. Y bueno, ahora sí llegamos a la explicación. La verdad que es lo más anti-algoritmo que estoy haciendo, ¿no? Recién al final vamos a explicar el kit de la cuestión. ¿Cómo se llega a esta dinámica de este modelo de negocio de las plataformas de streaming? En el año 2008 hubo una crisis económica a nivel mundial. No me voy a poner a explicarla porque además no soy economista, pero más o menos si siguieron las noticias y tienen alguna noción de lo que pasaba en esa época. Fue una crisis muy fuerte provocada por las hipotecas en Estados Unidos, una burbuja que explotó. Bueno, eso llevó a que las principales potencias económicas del mundo, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea en su conjunto, tomaran una serie de medidas económicas que en realidad lo que han generado, o a lo que nos han traído hoy, es a una nueva burbuja que podríamos decirle que es una burbuja tecnológica. ¿Por qué? En primer lugar, redujeron la tasa de interés, lo que hizo que la tasa de retorno de muchas inversiones se viera también disminuida. Es decir, la tasa de interés genera que si yo pongo guita en un banco, lo vamos a hacer la más simple posible. Un plazo fijo. Si la tasa de interés es más alta, me vuelve más plata. Si la tasa de interés es más baja, me genera menos plata el plazo fijo. Entonces, bueno, este aumento de la tasa de interés, reducción de la tasa de interés, disculpen, vino acompañado de una expansión cuantitativa. La expansión cuantitativa es que los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos, salieron a comprar activos financieros, entre ellos sus propios bonos del Estado. Esto hizo de vuelta desaparecer del mercado una serie de posibles inversiones, lo que llevó a que crecieran las acciones y que además que las empresas empezaran a acumular dinero líquido, guita en efectivo, que mucha fue a parar a paraísos fiscales, pero otra fue, bueno, ¿qué hacemos con esto? Nick Srnicek, que escribió un libro muy bueno en 2016 que se llama El capitalismo de plataformas, lo que explica es que toda esta plata que se había acumulado
fue a las llamadas plataformas austeras. Las plataformas austeras tienen un modelo que es crecimiento primero, inversión de crecimiento, y después vemos cuándo generamos ganancias. El paradigma de esto es Uber. Uber, la empresa de taxis que se expandió masivamente en todo el mundo, que es una empresa donde el capital variable, es decir, la fuerza de trabajo, y el capital fijo, los autos, por ejemplo, la maquinaria, está tercerizada. Ellos no tienen autos, no tienen choferes, no, o sea, eso dicen, ¿no? Que no contratan choferes, no tienen vehículos, y lo que ellos se guardan para la compañía es un núcleo extractivo, ¿no? Que es el control de la plataforma, que genera la intermediación entre usuarios y choferes, y el manejo de los datos, ¿no? Porque hay muchos datos que pasan por esa plataforma que se han utilizado en distintos países, incluso para hacer un seguimiento de qué hacen los trabajadores, por ejemplo, para que choferes de Uber no trabajen para otras compañías de autos que fueron surgiendo, porque muchos tienen varias, como los pibes que pedalean en Rappi, y a veces pedalean para Rappi y para Globo y para Pedido Ya, digamos. Y entonces, con ese esquema, lo que Uber hizo fue, bueno, este es el negocio del futuro. Recibió muchas inversiones, pero es una empresa cuyos libros contables cierran en negativo. Es más, en el 2022 cerró con un déficit de 9.141 millones de dólares. O sea, una locura. Y es la empresa líder a nivel mundial, todavía, de este modelo, ¿no? De vehículos para el transporte de pasajeros tercerizados. De alguna manera, el modelo de las empresas de streaming es muy parecido, tiene sus particularidades, pero como ya les vine explicando, digamos, hoy las cuentas de Netflix, de Amazon, de Warner Bros. Dan en negativo, y aún así son empresas que reparten dividendos millonarios entre sus accionistas. Y bueno, ahí el negocio está ahí y no está en el trabajo. Incluso, digamos, la apuesta, y esto lo dijo Bela Bejaria, que es la directora de contenido de Netflix, es a producir más cantidad de series nuevas, por ahí cortas, por ahí sin éxito, pero producir más para atraer suscriptores. Entonces, claro, si yo soy una plataforma que tengo un montón de estrenos, la gente se interesa y dice, bueno, me sumo a esta plataforma porque tiene cosas nuevas todo el tiempo. Pero, para que se den una idea, esto lo que generó fue que el año pasado, 2022, fue el año de más cancelaciones de series de la historia. Por lo menos para estas plataformas, 133, que es el doble de las que se cancelaron en el 2020. Y lo peor es que no se sabe si esas cancelaciones fueron porque tuvieron poca audiencia, porque no están esos datos, o por qué razón. En realidad no les importa a las compañías. Lo que importa es estrenar cosas, traer suscriptores, y ahí está su modelo de negocios. Entonces, lo que pasa actualmente es que la propia dinámica de esta industria audiovisual, de las plataformas de streaming en particular, lleva a una precarización cada vez más grande de los trabajadores y particularmente de los guionistas. Porque es una tarea que perdió valor para la lógica empresarial. Y para los empresarios la única razón de ser es ampliar los márgenes de ganancia. Y esa posibilidad no la tienen haciendo productos de mejor calidad, sino ganando y generando inversiones a partir de un modelo de negocios que no se apoya en la producción de buenos contenidos. Y ahí volvemos a la cita de Marx del principio de este episodio, que es que el trabajo a destajo, y él lo decía en el siglo XIX, era el que más se acoplaba al modo de producción capitalista. Y bueno, estas nuevas empresas, producto de este boom, de esta burbuja tecnológica, como Uber, como Rappi, hay muchas empresas con este modelo de tercerización. Y bueno, y ahora hacia donde quieren ir los estudios de series y de películas, es a esto, a contratar guionistas por día. De hecho, en algunos lugares se ha llegado a practicar y es parte de la protesta del sindicato. Sin embargo, y para cerrar con algo un poco más, una mirada levemente optimista, lo interesante de esto es que, bueno, el sindicato de guionistas de Estados Unidos es muy poderoso, que ya ha tenido conquistas en el pasado. La huelga que mencioné anteriormente terminó con un triunfo, la de 2007-2008, y que puede marcar un precedente para otros trabajadores y trabajadoras, para otros sindicatos que dan luchas similares, digamos, porque el reclamo por dotaciones mínimas de personal,
pisos salariales dignos, derechos laborales y transparencia en los datos que manejan las empresas es algo compartido por todos los trabajadores de estas plataformas, ¿no? Es un dato interesante, ya que en caso de triunfar el sindicato de guionistas, no es que esto se va a replicar inmediatamente, pero va a sentar un buen precedente para la clase trabajadora, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Porque contra su propio interés, la lógica del capital sigue produciendo experiencias compartidas y unificando las luchas de los trabajadores. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.